gracias por estar, ¿verdad?, presente en esta actividad, el lanzamiento de nuestro libro. Cuando hablo de nuestro libro me refiero a que pertenece a un trabajo colectivo del grupo de trabajo Intelectualidades Emergentes en Nuestra América. Ese es el nombre del grupo, que ha trabajado durante hartos años, ¿verdad?, vinculado justamente al Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. En este sentido, y me alegro mucho de que esté también siendo parte de esta presentación, el profesor Eduardo Debes fue quien convocó, o quien me convocó directamente a mí, ¿verdad?, el año 2013, a formar y pensar en un grupo muy amplio y diverso en el cual pudiésemos dedicarnos a debatir y a conversar acerca de temas referidos a pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y afroamericanos, afrodescendientes. En ese contexto, ¿verdad?, el año 2013 comenzamos a generar esta idea, este proyecto. Al tiempo tuvimos, ¿verdad?, la incorporación muy grata y aportativa de Alejandra Ruiz Tarrés, que también se encuentra acá con nosotros, y de ahí en adelante, como núcleo inicial del grupo, constituimos un comité académico, en el cual se encuentran y van a ser quienes presenten el libro hoy día, Carla Enríquez, José Luis Cabrera Yancaquedo, Sandra Iturrieta. Estuvo también en algún momento, ¿verdad?, la compañera, la saludamos también, Mónica Salineros. Ahora, en términos generales, nuestro grupo lo que ha hecho desde la idea ha sido tratar de generar debates, conversaciones, espacios para poder dialogar. Hemos generado una columna que se llama Emergencias, que es parte de este libro, lo voy a contar inmediatamente, además de una jornada de estudios de pensamiento emergente también, que fuimos desarrollando durante harto tiempo y que se nos descontinuó también producto de tanta contingencia, especialmente el año pasado. En términos generales, nuestro grupo, insisto, ha trabajado las temáticas desde los temas indígenas, un tema que está en boga, muy contingente hoy día, sin duda, el tema de las mujeres, ni que hablar, la juventud también, e insisto, el tema afroamericano, afrodescendiente. Tenemos, ¿verdad?, la ilusión de que este libro sea un aporte a todos y a todas quienes están acá. La idea es que lo puedan recibir digitalmente y que permita abrir también senderos para establecer nuevas discusiones o nuevos hitos, nuevos anclajes para obviamente seguir pensando y seguir reflexionando en torno a todas las problemáticas nuestroamericanas que engloban este libro y que incluso traspasan las fronteras de lo que nosotros en un momento quisimos comenzar a hacer. Eso en términos bien generales es lo que yo quisiera comentarles respecto de la presentación de nuestro grupo. Ahora, en términos metodológicos, voy a comentar cómo vamos a trabajar en esta ocasión y luego de eso ya voy a comenzar a dar la palabra a quienes van a presentar el trabajo. Partamos diciendo que el texto se denomina Diálogos Compartidos. Actorías intelectuales de indígenas, mujeres, jóvenes y afrodescendientes en nuestra América. Ese es el nombre exacto. Tiene una editora general, que es nuestra compañera del grupo, ¿verdad?, Sandra Iturrieta, doctora, académica de la Universidad Católica de Valparaíso, y el grupo que la acompaña son, ¿verdad?, Alejandra Ruiz Tarrés, que ya la he nombrado, Carla Enríquez, José Luis Cabrera Yancaqueo, y quien habla, ¿verdad?, Pedro Canales. Siempre, ¿verdad?, con todo el apoyo y el respaldo del doctor Eduardo Debes Valdés, que sin duda es el mentor de este proyecto y a quien obviamente le agradecemos de que en algún momento de su vida haya tenido la idea de convocarnos como grupo. Metodológicamente vamos a entregar la palabra a 3 presentadores, más o menos 15 minutos cada uno para la reflexión. Yo les voy a avisar a ellos, a ellas, cuando ya estén en su tiempo para que puedan ir redondeando. Luego de eso, y de acuerdo a los criterios técnicos que también me dieron en idea, vamos a hacer una ronda de preguntas. Esa ronda de preguntas va a ser principalmente por chat, y la idea es que las vamos a poder ir agrupando. Tiene que ver principalmente con un tema de tiempo. Entiendo que al profesor Eduardo Debes, que está acá como parte importante del grupo, podríamos hacer la excepción y darle la palabra en términos completos. Sin embargo, ¿verdad?, y entiéndannos, necesitamos el tiempo para poder, obviamente, organizar un debate y
Esperamos que por medio del chat esto se pueda hacer y que ustedes puedan hacer sus preguntas, las vamos a ir agrupando y se las vamos a entregar obviamente a quienes han presentado el texto. Eso en líneas generales es lo que vamos a desarrollar ahora. Antes de dar la palabra a los presentadores, a las presentadoras del texto, quisiera dar la palabra a Alejandra Ruiz, quien fue la persona que hizo la primera reflexión respecto de la idea de emergencias. Y quisiéramos, creo yo, que en este momento sería interesante que ella vuelva a reeditar esa reflexión para luego darle el pase a los compañeros y las compañeras que presentan el trabajo. Estimada Alejandra, por favor. Gracias, Pedro. Hola a todas y todos, es un gusto estar acá presentando este libro que hace un tiempo ya nos juntamos a componer. Y como dice Pedro, una de las primeras ideas que empezamos a desarrollar cuando formamos el grupo fue la idea de emergencia. Y de hecho de esas primeras discusiones incipientes salió la denominación con que Pedro llama hasta ahora a mi hijo y a mi hija. Brotecitos, les dice. Porque la primera intuición que tuvimos sobre esa idea fue la idea de un brote. La idea de que algo emanaba desde algún sustrato sumergido, subterráneo, y que lo hacía gracias a una potencia que permitía abrir una suerte de grieta en una estructura que lo mantenía oprimido, donde entonces, a partir de esa grieta, se provocaba la emergencia de aquello que había estado invisibilizado hasta entonces. Esa fue como la primera intuición. Luego, en las primeras jornadas internacionales que hicimos en 2014, Valentina Bulo presentó una ponencia que se llamaba La emergencia y el subsuelo del pensamiento, en base al pensamiento de dos intelectuales latinoamericanos bastante relevantes, Arturo Roig, un filósofo argentino, y Luis Tapia, un sociólogo y filósofo boliviano. De esa ponencia, nosotros, digamos que fue como una fuente reflexiva muy nutritiva para seguir desarrollando la idea de emergencia, porque fue como un primer acercamiento filosófico sobre la idea. Y de hecho, ahí Valentina nos regaló a Roig, por ejemplo, como fuente fundamental para poder trabajar la idea. Y ella planteaba en esa ponencia, que también está en el libro, que ella quería plantear la emergencia no como aquello que brota, sino más bien como la fuerza que empuja aquello que va a emerger. ¿Ya? No como lo que emerge propiamente tal, sino como la fuerza que está contenida, empujando la posibilidad de la emergencia. Y siguiendo el pensamiento de Roig, ella señala que una de las características de la emergencia es el disenso. Y la voy a citar. Dice, o sea, la afirmación utópica y la afirmación de la alteridad, lo que no está comprendido en los márgenes de una lógica imperante y estaría expresada como resistencia. Y luego añade un elemento a partir del pensamiento de Luis Tapia que es muy interesante también para reflexionar, que tiene que ver con la potencia que da el permanecer en un estado de no reconocimiento oficial, por decirlo de alguna manera. El mantener la producción de pensamiento propio a nivel subterráneo, en un espacio que finalmente es el receptor como de los excesos o de los desechos de la sociedad institucionalizada, ¿no? Y entonces ahí aparece lo subterráneo como potencia creativa, y esa idea es bastante fructífera para nosotros. Luego en la segunda jornada yo tuve que preparar una ponencia propiamente sobre la idea de emergencia. Y va a ser a partir entonces de estas bases que nos entrega Valentina, más investigaciones que yo hice, que realicé esa ponencia principalmente pensando cómo, o siguiendo la pista, de cómo la categoría de emergencia había sido usada en el pensamiento latinoamericano del siglo XXI. Y ahí, por ejemplo, me enteré que tanto en la filosofía de la ciencia como en las teorías de la complejidad y la sociología analítica de América Latina, las preguntas principales sobre la emergencia eran ¿por qué emerge tal o cual fenómeno y cuáles son las causas de una emergencia? Entendiendo que la emergencia
era un producto de relaciones entre elementos que componen una totalidad o una estructura, pero donde la comprensión de esa emergencia no se da solo a través de la observación del todo o de las partes. Entonces se comprende que hay una articulación, que hay interacciones que dan cuenta de algo más, que es lo que emerge, que aparece como sorpresivo, como algo que está cargado de cierto misterio. También ahí entonces noté que otro autor destacado del pensamiento latinoamericano que utilizaba el concepto de emergencia era José Bengoa, quien a principios del siglo XX había escrito La emergencia indígena en América Latina. Y si bien él no trabajaba propiamente la categoría de emergencia, sí daba a entender o nos permitía comprender que entendía la emergencia como un fenómeno que da cuenta de la irrupción de grupos sociales que han sido mantenidos en silencio o olvidados, ¿no? Justamente por el silencio y por los olvidos, entonces para Bengoa la emergencia también alude a la idea de una reinvención, a la recreación de un nuevo discurso, de nuevas identidades, de nuevas demandas. Entonces la emergencia va a adquirir un doble cariz en esa comprensión. Por un lado, la irrupción propiamente tal, la instalación de actores que no son considerados partícipes hasta entonces, pero esa irrupción al mismo tiempo está asignada de un carácter de novedad. Entonces ahí vamos juntando características, ¿no? Por otra parte, Arturo Roy, en un texto, en un libro que se llama La ética del poder y moralidad en la protesta, la moral latinoamericana de la emergencia, señala que en América Latina ha existido una tradición de ideas de corte moral cuyo origen estaría en la resistencia a la matriz colonial de dominación. Entonces, de dicha tradición de larga data, es la que el autor va a denominar la moral de la emergencia, que es un pensamiento que es ético y práctico al mismo tiempo, que implica un quiebre con los universales opresivos heredados de la colonia y aquellos que han sido multiplicados a lo largo de la historia, en la búsqueda por la afirmación de un ser colectivo, de una identidad que está sustentada en un conjunto de principios propios. Entonces va a decir Roy que en los momentos de la emergencia se produce un reordenamiento de los saberes y las prácticas, rescatando a Martí para decir que en los momentos de emergencia la dignidad humana asoma como necesidad primera, en todas sus formas, constituyéndose en un valor universal. Por tanto, la moral emergente es un pensamiento que implica un compromiso y un quehacer social fuerte. América Latina cuenta con una larga memoria colectiva de opresión y subalternación, que ha estado a su vez permanentemente colmada de prácticas y saberes subversivos, de resistencias en movimientos sumergidos, que problematizan los modos potenciales de proyectar una convivencia más equilibrada, renovando el sentido del pasado y las propuestas de futuro. Desde ese entramado subterráneo de actorías y pensamientos colectivos, despuntan y han atravesado los márgenes de lo posible cuerpos e ideas de indígenas, mujeres, afrodescendientes y jóvenes de nuestra América en el siglo XXI. De ahí entonces emana la búsqueda y motivaciones básicas que estimulan la construcción reflexiva de este grupo. Y para terminar voy a tomar una frase de Salazar, de Gabriel Salazar, en un seminario del 2009, donde señala que algún día podamos volver a ser una gran emergencia ciudadana, para imponer de una vez por todas un poder constituyente que emane de nuestra experiencia, nuestra memoria y nuestra voluntad soberana. Y esa es la tarea que nos corresponde ahora. La emergencia de la dignidad humana como valor sustantivo en la creación de un nuevo contrato social y una restaurada identidad común en Chile de ahora, en el Chile actual. Y los invitamos a disfrutar de la lectura abigarrada de este libro, que esperamos que pueda estimular reflexiones en ustedes, así como
a nosotros nos ha estimulado mucho también el trabajo durante estos años. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Son las palabras fundacionales a la larga de nuestro trabajo y queríamos obviamente compartirlo con ustedes, con las personas que están ahora conectadas y son parte de nuestro lanzamiento, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente, Alejandra. Antes de continuar, saludar, ¿verdad?, a la directora del Instituto de Estudio Avanzado, a Patricia Palavicino, que está también presente con nosotros, ¿verdad? Darle las gracias por el apoyo como directora, y, ¿verdad?, también darle las gracias al director anterior, Fernando Tensoro, que también fue importante en este proceso de poder nosotros establecer, ¿verdad?, un trabajo sistemático respecto de nuestro grupo y del pensamiento nuestro americano. Para continuar, y antes de dar la palabra definitivamente a los presentadores del texto, quisiera solamente describirle muy brevemente el texto a quienes están escuchando y están viendo, ¿verdad?, esta presentación. Consta de una introducción, luego de un capítulo escrito justamente por el profesor Eduardo Deves, luego hay 35 columnas que fueron escritas, ¿verdad?, y están todas en la página de IDEA, en el espacio que nos corresponde a nosotros como grupo de trabajo, donde destacan una de las personas que estuvo en el inicio de nuestro trabajo, ¿verdad?, Mónica Salinero, Alejandra Ruiz, ya lo hemos nombrado, Carla Enríquez, José Luis Cabrera Yancaqueo, quien habla, ¿verdad?, Sandra Iturrieta, ¿verdad?, Isabel Guamán Flores, Ana Rubio Poblete, don Rafael González Romero, Marta Casaús, ¿verdad?, desde Guatemala, desde España, el vicerrector Christian Parker, el pensador boliviano catarista Pedro Portugal, entre otros, ¿verdad? Juan Cepeda desde Colombia, Nora Kim también muy importante, Alejandro de Otto, ¿ya? Entre varios más, Sebastián Vargas desde Brasil, David Sánchez, José Ragas desde Perú, y Sandra Vega, por nombrar algunos otros, ¿verdad? Mario Urrutia Leiva igual, entre muchos otros y otras que colaboraron con nuestro trabajo, más las ponencias que fueron transcritas de Valentina Bulo, de Claudio Alvarado Lincopi y de Rodolfo Meriño, ¿ya? Para darles las gracias también públicamente a quienes participaron de este trabajo, ¿verdad? Y que sin duda llamamos, como dice Alejandra, a poder leer, ¿verdad?, este texto y a partir de ese texto obviamente seguir generando más reflexiones, más propuestas, más acciones también. Con esto definitivamente damos el paso a quienes presentan el trabajo. En primer lugar le damos la palabra, con el tiempo que ya hemos planteado anteriormente, a la doctora Carla Enríquez, ¿verdad?, quien nos va a presentar su primera reflexión a este trabajo. Estimada Carla, por favor. Gracias, Pedro. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bueno, acá en mi rol de investigadora sobre juventudes, les voy a presentar unas breves reflexiones, porque siempre lo interesante son las preguntas que ustedes puedan hacer, respecto del rol que tuvieron los y las jóvenes al momento de ser invitadas a escribir emergencias en este texto. Les cuento, yo resalto 3 nombres, digamos, hay otros más, pero está Pamela Marconato, que es de Brasil, ella ha tenido un fuerte trabajo con la población haitiana. David Sánchez, que es mexicano, él es psicólogo social y ha trabajado desde el territorio en contextos rurales. Y también tenemos a Claudio Alvarado Lincopi, que ha trabajado fuertemente desde el territorio mapuche, digamos, y es un representante de ese pueblo originario. Entonces nuestra intención, atendiendo a la exposición que hizo Alejandra sobre las emergencias, era precisamente invitar a jóvenes que pudieran dar voz y luz a nuevas reflexiones respecto de los contextos sobre los cuales se están posicionando nuevas ideas nuestroamericanas en el territorio, digamos, del sur, latinoamericano propiamente tal, y desde ahí invitamos a jóvenes que sean activistas también, ¿no? Esa fue la intención desde un inicio, que pudieran actuar y accionar desde el territorio, pero también desde otros lugares como la academia. Si ustedes revisan el texto, hay varios que están siendo estudiantes de doctorado, que eran candidatos a doctores, que estaban haciendo estudios de magíster. Entonces la pregunta, digamos, que yo les hice, y algunos de nosotros también les realizamos al momento de invitarlos, fue precisamente cómo ellos pueden articular, ellos y ellas articulan
la experiencia que tienen en el territorio respecto de los aprendizajes y los conocimientos que van teniendo en la medida que van realizando sus estudios. Entonces ahí hay experiencias bastante significativas que tienen que ver con procesos reflexivos que se dan en el mundo de lo cotidiano, en el mundo de lo privado, en donde precisamente se tensiona estas motivaciones, ideales y aspiraciones por generar transformaciones sociales respecto de cuáles son las motivaciones y también por la formación académica. Y desde ahí vemos cómo se van articulando estas intenciones también en los modos de producción en que estos jóvenes generan transformación, y yo diría microtransformaciones sociales en sus propios territorios. Entonces de ahí la invitación es precisamente a entender estas emergencias intelectuales juveniles desde una perspectiva bastante heterogénea, porque no existe un modo de ser joven, ni un estilo de vida asociado a la juventud, pero también desmitificar estereotipos vinculados precisamente a la formación como una formación heteronormada, una formación que se da solo en contextos institucionales formales, porque precisamente algo que relevan ellos es esta intención de generar educación popular a partir de las experiencias y el trabajo y las confianzas horizontales que se dan en activismos, digamos. Otro elemento que yo creo que es interesante de destacar y resaltar es precisamente cómo las articulaciones de estas emergencias juveniles van dando cuenta de un tejido social que es propiamente juvenil. En la práctica, ¿cómo podemos ver esto? Precisamente en manifestaciones que empezaron en el 2001, se fueron fortaleciendo en el 2006, después nuevamente en el 2011, 2014, y ahora con la revuelta popular del 2019, ¿cierto? En octubre. Entonces, ¿cuál es el hilo conector, digamos, que podemos apreciar precisamente acá? Es que no son solo activismos juveniles que se presentan en la práctica, sino que también hay una reflexión en la cual uno puede identificar un continuo. Vemos que las demandas y las reivindicaciones populares que se dan en el 2006, por ejemplo, también son sustrato de aquellas reivindicaciones que se presentan en octubre del 2018, y hay textos que dan cuenta de eso. En el libro nosotros también pueden dar cuenta de eso, por ejemplo, respecto del encuentro que se da entre la incorporación de agroindustrias o grandes empresas que vienen a irrumpir en territorios que son parte de, o sea, que han sido enajenados por parte digamos, del poder hegemónico, político, económico, y que vienen a irrumpir también en ciertas formas de vida originarias de los pueblos nuestroamericanos. Por otra parte, tenemos, bueno, una idea, digamos, que voy a tomar de Alejandra, que tiene que ver precisamente con estos brotes, entendiendo a los jóvenes como también, yo diría, un núcleo dentro de la sociedad que viene a irrumpir con nuevas ideas, nuevos pensamientos. Entonces, precisamente, a partir del diseño del siglo XXI, vemos cómo estos brotes también van emergiendo y van floreciendo, y vamos precisamente identificando cómo ciertos cambios, producto de sus reivindicaciones, se van incorporando en transformaciones institucionales, como la incorporación de la perspectiva de género en ámbitos educativos, como vemos también la expansión de ciertos derechos respecto de la democratización del conocimiento. Entonces, desde ese lugar, la invitación es a revisar el texto desde una perspectiva emergente, crítica y cuestionadora acerca de los hábitos que precisamente se van instalando en los modos de hacer intelectualidad nuestroamericana. Le pase a Pedro. Muy bien. Oiga, muchas gracias, muy amable. La idea es que podamos escuchar las presentaciones y al final vamos a dar un tiempo para las preguntas en el chat. ¿Les parece? Eso fue lo que habíamos dicho en un primer momento. Hay personas que han levantado la mano y les pido que por favor guarden su pregunta y un rato más la respondemos. Muchas gracias, Carla. Quiero decir una cosita, que si hay Sí, gente que quiere mandar las preguntas por el chat, las podemos ir juntando, mientras tanto, para contestarlas al final. Sí. Muy buena idea, lo pueden ir haciendo desde ya. Muy bien, gracias Alejandra. Damos el paso, ¿verdad?, al segundo presentador del grupo, el doctor José Luis Cabrera Yancaqueo, quien también tiene una reflexión en torno, ¿verdad?, al texto y también, obviamente, a la contingencia que hoy día nos atañe, nos preocupa, nos duele. Por favor, señor Cabrera.
Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas los que están conectados para la presentación de este libro, Diálogos compartidos en Nuestra América, que es sobre actuarías intelectuales de indígenas, mujeres, jóvenes y afrodescendientes. Para empezar, quiero partir aclarando que si bien en el grupo de trabajo todos los miembros intentamos cubrir las 4 grandes temáticas que tenemos, indígenas, mujeres, jóvenes y afrodescendientes, también tenemos una especialización a partir de nuestra formación personal. Y en ese sentido, yo con Pedro Canales tenemos la tarea de estar atentos al pensamiento indígena, a las innovaciones, novedades, emergencias y reemergencias que se van produciendo en nuestra América, y luego los vamos socializando y compartiendo con los demás integrantes del grupo. Por eso, lo que voy a presentar del libro hoy va a ser desde ese lugar, el del pensamiento de los grupos indígenas, y sobre cómo trazar vínculos con otro de los grupos que trabajamos, que son los afrodescendientes o afro-nuestroamericanos, para ser más precisos. Ya que ambos se caracterizan por clasificarse. Si me dan un segundito, por favor. Se diferencian de los otros conglomerados humanos por su clasificación étnica, ya que los otros dos son clasificados por género, es decir, el pensamiento emergente de mujeres, o por el rango etario, que es el pensamiento emergente de jóvenes, que es lo que explicaba Carla recién. Como ya se ha dicho antes, las partes medulares del libro la componen 2 secciones. Una es una compilación de 36 columnas de emergencia que publicamos mensualmente, y la otra es una sección donde se presentan 3 ponencias de nuestras jornadas internacionales Intelectualidad Emergente, que lleva a la fecha 5 ediciones. En ese sentido tenemos 11 columnas de emergencia relativas al pensamiento indígena y 4 a afrodescendientes o racismo en general, mientras que en las ponencias hay 2 que nos interesan, la de Rodolfo Meriño sobre el pensamiento de Frantz Fanon y la de Claudio Alvarado Lincopi sobre mapuches en contexto urbano. Entonces, sobre ese contenido específico es la presentación que preparé para hoy. Partamos. Lo primero es dejar establecido que el vínculo más palpable y más visible entre indígenas y afrodescendientes es su condición subalternizada construida a partir del racismo, lo que influye en la inferiorización e invisibilización de sus pensamientos y de su condición humana en el fondo. A partir de lo anterior resulta complicado, por no decir imposible, hablar de racismo hoy sin hacer referencia a los hechos ocurridos en Victoria y Curacautín la noche del 1 de agosto, con las manifestaciones racistas que se produjeron en contra de un pueblo indígena, que es el pueblo mapuche. Y también frente a lo ocurrido en Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd, por más que esté fuera de nuestra América, porque eso nos habla de un problema, que es el racismo que no reconoce territorialidades. Bien, el racismo pertenece al ámbito de las ideologías, porque construye la idea de que existen grupos inferiores y superiores, con lo cual se justifica someter a los inferiores o quitarle sus posesiones por ser distintos física o culturalmente. Pero con el tiempo eso se extiende, no está presente solo en aquellos que se ven beneficiados por ese invento, sino que también es asumido por aquellos que son incapaces de mirarse al espejo, los que viven acomplejados por padecer las mismas miserias que aquel otro distinto, y lo único que le queda es construirse un inferior imaginario con el cual desquitarse. Por eso la herida abierta de la sociedad estadounidense es la esclavitud. Pueden ser la potencia más grande del mundo, pero siguen teniendo ese problema no resuelto. Y la guerra civil sigue siendo mucho más importante para la población que las guerras mundiales, Vietnam o Irak, porque siempre se presenta la idea de los soldados negros que los mandan a morir por un país que los odia. Ocurre lo mismo en los países de nuestra América. Se conformaron a partir de una herencia racial contra los indígenas, que en el caso de Chile los mapuches son la máxima expresión. Chile se funda y adquiere su identidad a partir del mito de una guerra que duró 300 años,
en contra del pueblo mapuche. Esa es la guerra de Arauco. Por eso es importante relevar la responsabilidad del Estado frente a lo sucedido en Curacautín y Victoria, porque el comportamiento de esos civiles no nace de la nada. Son políticas de distinta índole, pero sobre todo educativas, que por más de 150 años han estigmatizado a la población mapuche. Frente a esto, las intelectualidades indígenas emergentes han reflexionado y se han pronunciado. Y algunas de las ideas sobre esos pensamientos son los que podemos encontrar en las columnas y en las ponencias que compila el libro que estamos presentando. En ese sentido, Pedro Canales va a abrir esto señalando que las intelectualidades emergentes son un debate abierto que se está abriendo constantemente, paso a paso, pero que esto no siempre es progresivo. Van a existir los retrocesos en ese camino. Alejandro de Otto en su columna nos habla del límite que tienen las teorías decolonial y anticolonial, dos corrientes de pensamiento que se han planteado en contra del racismo en nuestra América, pero cuyo límite se encuentra en una crítica que se vuelve una repetición ansiosa, dice de Otto. No pasa más allá de denunciar y criticar el encubrimiento del otro, como señala Jezabel Guamán en otra de nuestras columnas. Sobre ese encubrimiento o invisibilización de la agencia intelectual y política indígena, otro tema lo presenta el mismo Pedro Canales en dos columnas sobre el asesinato de Berta Cáceres. Una situación que nos obliga a estar atentos. Berta Cáceres fue una destacada líder indígena que tenía una agenda política ambientalista y fue asesinada por eso. Ahora, eso no quiere decir que todo ambientalismo sea favorable para los indígenas. Pedro Cayuqueo es sumamente crítico de lo que sucedió en Alto Diavío en 1997 con el proyecto de la construcción de las represas, cuando los grupos ecologistas dejaron solos a los pehuenches. Les interesaba más el conservacionismo ecológico que les permitiera bajar en rafting por el río, más que los derechos indígenas, señala Cayuqueo en ese momento. Bueno, pero para no caer solo en la crítica, como señala de Otto, pasemos a las propuestas que se pueden encontrar en este libro. Pedro Portugal señala una cosa que puede parecer polémica, desde mi punto de vista, porque reflexiona sobre la autonomía indígena a partir de una comparación entre la experiencia colonial española y la anglosajona. Según él, habría una diferencia a partir de las motivaciones. O sea, los españoles vendrían a apoderarse de los recursos al territorio americano sin la intención de instalarse, mientras que los anglosajones sí tenían intenciones de quedarse y fundar nuevas naciones, si se puede decir. Por ello, establecían relaciones que han facilitado la autonomía indígena en los modelos federales que adoptaron los estados postcoloniales. Bien, para debatir. Otro tema que aparece en las columnas es la noción de interculturalidad, este concepto que implicaría un proyecto para pensar y reconstituir las sociedades superando la conflictividad racista contra los pueblos indígenas, que lo desarrolla Christian Parker en su columna. Pero esto siempre tiene que encender las luces, porque en varias columnas es recurrente la instalación de la problemática dicotomía interculturalidad, multiculturalidad. En una de esas columnas se señala lo siguiente: podemos consignar que la palabra interculturalidad ha sido utilizada y mal utilizada en innumerables ocasiones. En este sentido, desde la década de 1990, con los consensos de Washington, esta categoría se ha vinculado y confundido con el multiculturalismo, palabra que encierra mucho y no encierra nada a la vez en su seno. Esto ha permitido el triunfo de la folclorización de políticas públicas referidas a los pueblos indígenas y nacionalidades que habitan esta gran región. En esa misma línea, la compañera del grupo, Alejandra, que habló recién, tiene una columna donde presenta la idea de Silvia Rivera Cusicanqui de coexistencias culturales, como un blanco-negro que se funde en un gris
no homogéneo, sino en un gris jaspeado, donde ninguno deja de ser lo que es por estar junto al otro. Esto me lleva a pensar a la idea, a pensar en las nacionalidades que homogenizan a la población de los estados. Y también el concepto, un concepto como América Latina, que homogeniza con la idea de que somos todos latinoamericanos. Por lo mismo, en el grupo nosotros hablamos de nuestra América. Bien, si recapitulamos lo dicho hasta aquí, tenemos un pensamiento indígena emergente que expresa una crítica al racismo, otro que es propositivo y que reflexiona sobre posibles salidas a esta problemática, pero también hay un tercero que expresa una crítica al propio actuar indígena, que está bien reflejado en la columna de María Juliette Urrutia, que se titula Ser mapuche y ser feminista, la piedra en el zapato de la tradición. En el fondo es una crítica a los esencialismos como la idea de la pureza racial indígena o la dualidad masculino-femenino que está presente en la tradición indígena. Esto sucede cuando la estrategia de colonizar al colonizador que plantea Dipesh Chakrabarty se sobregira y termina invirtiendo la relación. Ahora los colonizados pasan a ser superiores, lo que acarrea problemas con el feminismo, porque invisibiliza la dominación patriarcal que se da en el mundo indígena. Y también problemas con las voces subalternas de la diversidad sexual, porque invisibiliza todas las fobias en contra de las diversidades y que están presentes en todas partes. Dirán, son cosas nocivas que vienen desde afuera, no pertenecen a la tradición indígena. Esa es como la idea que se va instalando. Lo último sobre indígenas. Hay una columna de Ana Rubio, magíster del IDEA, donde se plantea a modo de pregunta si las expresiones mapuches urbanas como canciones, poemas o murales pueden representar una expansión territorial. Y yo creo que la respuesta es sí, y la podemos encontrar en la ponencia de Claudio Alvarado Linkovi, donde profundizó en la idea de cómo desterritorializar la idea de autonomía y libre determinación, llevándola a la práctica en la ciudad y llevada a cabo por sujetos mapuches que no tienen en su horizonte el proyecto del regreso al Gualmapu. Creo que ambos casos pueden pertenecer a ese gris jaspeado de Rivera Cusicanqui, desde donde florece algo más que la crítica, al mismo tiempo que se convive con la otredad. Permiso. Respecto a afrodescendientes, es cierto que hay menos, y eso lo asumimos como un desafío para los próximos proyectos del grupo, ya sea editoriales o de actividades, pero que haya poco no significa que no haya nada. Y de eso que hay, el fuerte se encuentra en racismo en contra de haitianos en Chile, como en la experiencia cotidiana, en la experiencia de vida. Lo que nos habla de que las columnas están en sintonía con los tiempos que se están viviendo. Hace 15 años el tema de los haitianos no era tema porque finalmente no había haitianos. Y el otro caso es Brasil, donde el antirracismo el antirracismo formulado por afrodescendientes se aborda desde una perspectiva más teórica, y ahí la columna de Sebastián Vargas es representativa de eso, cuando critica la antropología brasileña y la cataloga como antropofágica, es decir, que está constantemente fagocitando de los saberes afro y de los saberes indígenas. Eso sería, por mi parte. Para terminar, no me queda nada más que invitarlos a leer el libro y sacar sus propias conclusiones, porque de eso se trata. Vuelvo a insistir, que esto no está cerrado, es un debate en constante movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cabrera, por su presentación. Ahí nos deja un desafío, de verdad, abierto con el tema de los estudios afro-nuestroamericanos, ¿verdad? Que los estamos tomando nota en este momento. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra, ¿verdad?, a la última de nuestras presentadoras, en este caso, ¿verdad?, la doctora Sandra Iturrieta, quien es la editora formal, ¿verdad?, de nuestro libro. Digo nuestro por el trabajo colectivo, pero ella, en términos formales, es la editora del trabajo, quien también, ¿verdad?, tiene su tiempo para poder reflexionar en torno al libro.
luego para que pueda tener algunas ideas, ¿verdad? Se vaya preparando. La idea es poder darle también algunos minutos al profesor Deves y luego, ¿verdad? Las preguntas por chat que ya pueden ir escribiendo porque el chat está habilitado para eso, ¿verdad? A los y las concurrentes a este lanzamiento. Estimada Sandra, por favor. Muchas gracias, Pedro. Bueno, junto con saludarles y agradecer hoy día la presencia acá, de acompañarnos en este lanzamiento, yo quisiera en primer lugar agradecer, como ya se ha hecho, al profesor Deves por la conformación de este grupo y también por apoyar la idea que en algún momento tuvimos de poder hacer de estas publicaciones un libro que fuese, que pusiera en debate las ideas que están contenidas en el trabajo de este grupo. Por supuesto, agradecer también al grupo de intelectualidades emergentes por haber acogido esta idea de hacer este libro. Ahora me toca a mí la misión de tratar de contarles de manera resumida cuáles son los principales contenidos que están acá. Les voy a contar entonces que en diálogos compartidos sobre nuestra América, actorías intelectuales de indígenas, mujeres, jóvenes y afrodescendientes, se ponen en discusión diferentes formas de acercarse a mirar y a comprender nuestra América, desde diversos lugares de enunciación e intelectualidades que hoy se disputan no solo espacios institucionales, sino que también se disputan los sentidos, los métodos de conocimiento, las agendas políticas y la creación de ideas contrahegemónicas. Todo ello con la finalidad de poner en escena, de valorar las ideas, pero sobre todo de abrir espacios para la articulación y encuentro de pensamientos emergentes. Considerando por otra parte que según Gauss, las ideas son abstracciones, acciones, o sea, las ideas no son solo pensamientos abstractos, sino también generan acciones. Por lo tanto, según Gauss, considerando que las ideas son acciones, abstracciones, cuya comprensión no puede prescindir de las circunstancias que la provocan y del designio que las ha inspirado, dice el autor, nosotros nos hemos preguntado quiénes han escrito estos textos, quiénes son las personas destinatarias de estos pensamientos y sobre qué temas escriben. Respecto de quienes han escrito los textos, el 56% de las columnas publicadas en este libro corresponden a personas cuyo nombre adscribe al género femenino y 44 corresponden al masculino. Hablamos de nombres que adscriben a determinados géneros porque no preguntamos la adscripción de género, sino que nosotros llegamos a esa conclusión solo en función de los nombres de las personas que escriben. Ello vendría a desmitificar entonces, por lo menos de modo predeterminar, la idea referida a que las mujeres escribiríamos menos que los hombres. Estas personas pertenecen al campo de las humanidades y de las ciencias sociales y tienen en general vínculos ya sea laborales, académicos o estudiantiles con las universidades. ¿Quiénes son entonces las personas destinatarias de estos pensamientos? En general, los textos, al hacer una metalectura de los textos, nosotros podemos advertir que el público destinatario son un público general no especializado y en una segunda medida el público destinatario son la academia y las intelectualidades, cosa que es muy coherente con la impronta del grupo de intelectualidades emergentes. ¿Sobre qué temas escriben? Tomando las ideas algunas veces latentes y en otras oportunidades explícitas, en el afán de hacer una síntesis de ello, diremos que la actoría social es presentada como una cotidianeidad donde las personas desarrollan pensamientos, conductas, acciones basadas en algún compromiso con la participación social. En relación al indígena, las ideas allí vertidas se refieren a nuevas formas de construir, habitar y pensar la resignificación del ser mapuche, a la autonomía ante diversas formas de colonización, al compromiso político e identitario en contextos latinoamericanos, indígenas y mestizos. Se plasma además el desafío de ser mujer mapuche en una lucha contra el patriarcado también presente en esas comunidades. En cuanto a la juventud, esta está abordada de modo específico en referencia a los problemas que enfrentan en los territorios rurales, en que se acentúan los modos de inclusión y exclusión política de las juventudes y las propuestas que de allí emergen. Mientras que la actoría social de las mujeres es analizada desde los pensamientos de mujeres intelectuales, desde los impedimentos que a través de la historia han existido para su desarrollo.
Además, la actoría social de las mujeres es abordada en homenajes, como se dijo, a mujeres asesinadas por la defensa de ecosistemas ecológicos en riesgo de extinción. Por otra parte, las columnas publicadas en estas emergencias y las ponencias a las que hemos hecho alusión presentan diversas ideas relativas a temáticas tales como construcción de subjetividades, cambios políticos, democracia, racismo, feminismo, modos de organización social, el Estado chileno y sus vulnerabilidades, las universidades y las disciplinas de las ciencias sociales. Igualmente, los textos publicados esbozan algunos conceptos tales como posverdad, pensamiento postcolonial y giro decolonial, género, feminismo, androcentrismo, antropofagia, neoindigenismo, entre muchos otros que sería imposible sintetizar en este breve momento y que les invitamos a leer en el libro. Una preocupación transversal de las columnas publicadas se refieren, sin embargo, a la conceptualización de nuestra América. Por otra parte, nosotros nos preguntamos también a qué se oponen estas ideas que están presentadas aquí. Según Roy, existen a lo menos dos tipos de discursos antitéticos. Aquellos en que se invierte la jerarquía de valores, es decir, los antidiscursos, y aquellos en los que se organizan sobre la base de la crítica a los supuestos del discurso dominante, que corresponderían a los discursos contrarios. Considerando que estos escritos, dada su naturaleza conceptual e ideológica que la sustenta, representan discursos contrarios, nos hemos preguntado entonces a qué ideas se oponen las allí presentadas. De modo sintético es posible sostener que se oponen, en palabras de Eduardo Debes y de Andrés Kossel, en su libro sobre estudios deidéticos del año 2018, que también les invitamos a leer, por cierto, a algunos sistemas de ideas. Es decir, a un conjunto de ideas hegemónicas, articuladas, con vivencias experienciadas en nuestra América. En concreto, en este libro encontrarán ideas que se oponen a las ciencias sociales que entronizan con prácticas conservadoras en el estudio de las sociedades y de las comunidades, a discursos desarrollistas, al adultocentrismo, a los discursos reproductores del actual ordenamiento social, a los discursos patriarcales y al machismo. Se oponen también a los discursos presentados como rebeldes, pero engarzados en lógicas tradicionalistas, a los pensamientos emergentes pero dualistas, es decir, aquellos que visibilizan solo el pensamiento intelectual con poder, a la temporalidad finita de las ideas como una categoría que considera algún pensamiento como añejo o pasado, a las visiones incompletas, parcializadas y discriminadoras. Se opone también a las ideas basadas en la razón y solo en el pensamiento moderno, al eurocentrismo y a la arabización de la religión islámica, a la multiculturalidad, estando a favor de la interculturalidad, como se dijo hace un momento. Se refuta también el uso abusivo del postcolonialismo y del colonialismo como corrientes teóricas, usadas como una simple repetición de categorías y el traslape automático de marcos conceptuales. Se oponen también a los discursos que sustentan interacciones vacías en el espacio universitario y a la ausencia de debates honestos en tales contextos. Se oponen a la falta de autonomía, a los procesos colonizadores, a la vulneración de los derechos, a la represión y a la muerte, al privilegio de quienes producen conocimientos y no democratizan el saber, al racismo y a las ideas neorracistas, al miedo a quienes son diferentes y a quienes provienen desde el extranjero y a la vulneración de sus derechos, a la dependencia capitalista y al liberalismo, al modo como se desarrolló la transición democrática luego de la dictadura militar chilena, a la visión eurocéntrica que hemos importado en los modos de hacer política y a la forma actual de la democracia. Se oponen además a los discursos que niegan la existencia de lo indígena, de lo juvenil, que niegan a las mujeres, porque ello influye en la cultura, al modo como se diseñan y se instruye la ejecución de las políticas sociales en Chile y a la vulneración de los derechos de profesionales y de las personas que el mismo Estado dice proteger. Finalmente, se impugna el status quo en el control que la masculinidad hegemónica ha ejercido históricamente sobre los saberes, los conocimientos y su transmisión. Pero como todo discurso que se opone a algo, también tiene mandatos o un deber ser y propuestas. Considerando que los pensamientos se articulan sobre una base de sistemas de ideas que representan cosmovisiones e ideologías
y que por lo tanto no gozan de neutralidad valórica, es posible que nos preguntemos entonces cuáles son esos mandatos, ese deber ser y sus propuestas. En cuanto a la cotidianidad, se mandata a relevar la importancia de hacer cotidiana la resistencia hacia la globalización, realzando las visiones propias de las personas involucradas. Respecto de las actorías de mujeres, se exige más que el mero respeto a las diferencias, la instalación de mecanismos plurales de convivencia que integren la complementariedad, la reciprocidad y el respeto por las autonomías. Exhortan también a reconocer la juventud periférica desde sus propios modos de vida y quehaceres. En relación a las actorías intelectuales, se insta a relativizar la concepción de crisis latinoamericana, invitando a la apertura en el ejercicio del pensar e interpretar tal realidad, empleando nuevas epistemologías y metodologías, haciendo hincapié en la necesidad de establecer valores comunes y del compromiso intelectual con el quehacer social. En cuanto a los pensamientos emergentes, se apela a que este es infinito, sincrónico y diacrónico, a la vez, y que permite, por tanto, dar cabida a un pensamiento emergente como un pensamiento dinámico, abierto, que incorpora lo nuevo, lo silenciado, junto con lo pasado. En lo relativo a nuestra América, se exhorta a la necesidad de examinarla realzando elementos del continente que hablen de una historia común, ya que no se trata solo de una coincidencia territorial y con el pasado. En tal sentido, se insta a reconocer que la filosofía latinoamericana se está enriqueciendo. ¿Qué proponen? Sobre la base de que las ideas son a la vez abstracciones de la realidad y orientaciones para la acción, es decir, que tienen una dimensión inmaterial y otra que genera movimientos y proposiciones, es que nos hemos preguntado cuáles son las propuestas que de modo explícito o implícito están plasmadas en estos textos. Entre las variadas propuestas es posible identificar aquellas vinculadas a cambios en los sistemas de ideas que se distinguen de aquellas dirigidas hacia actorías sociales como una dimensión activa de las ideas basadas en el compromiso y en la participación social de las personas. En cuanto a los pensamientos emergentes, se plantea su aporte en la apertura de nuevos marcos de comprensión y nuevas estrategias de acción que tengan afinidad con los márgenes y aperturas que sitúan las reflexiones en lugares poco habitados y por tanto tendrán formas de interpretación mediadas por la experiencia personal de vivir en un cuerpo joven o en un cuerpo sexuado femenino o indígena o afrodescendiente o toda esta mixtura de características. Se propone por tanto un nuevo modo de habitar las cotidianidades como eje de construcción y resignificación de las personas. Se propone además dar cuenta de las batallas culturales, de resignificación de espacios. Se insta a dotar de reflexividad y rigurosidad el pensamiento crítico para alejarlo de concepciones efímeras. En suma, se propone interpelar desde los márgenes y las profundidades lo racial, lo social, lo cultural, el género, lo etario, lo disciplinar y lo institucionalizado, ya que todos estos elementos marcan la experiencia y los sentidos de un mundo colonizado. De modo que los contenidos de este libro representan la expresión de pensamientos emancipatorios, colectivos, descolonizadores presentes en Chile, en nuestra América actual y en el sur global. No obstante, tenemos siempre presente la sugerencia del profesor Eduardo Debes, que nos invita a poner atención a una mayor apertura en la participación de estas intelectualidades y junto a ellas a la emergencia de nuevas hegemonías y de sus propias exclusiones. Nos manifestamos en deuda con el pensamiento joven y afrodescendiente que esperamos se sienta convocado a escribir y a comunicarnos sus ideas. Con esta breve síntesis, esperamos haber provocado en ustedes el interés por disfrutar de cada una de las ideas contenidas en este libro, que intenta mostrarnos una rendija por donde mirar que es posible pensar, actuar sobre nuevos modos de habitar el mundo hoy, y donde la libertad de la pluma se evidencia en estos trabajos. Esto es una muestra de que los pensamientos contrahegemónicos y disidentes del capitalismo académico son posibles de ser expresados y diseminados, enriqueciéndonos desde lo cognitivo y desde lo sensible. Por tanto, la invitación para ustedes a la lectura y disfrute de este libro
queda formulada. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy amable, gracias por tus palabras, tu invitación. Vamos a dar la palabra al profesor Deves, antes de poder, obviamente, a partir del chat, permitirles también a quienes han participado de esta actividad preguntar, reflexionar en torno a esto. Profesor Deves, por favor. Gracias, Pedro. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Quiero decir unas breves palabras recordando la motivación inicial de este grupo e invitando justamente al grupo y a quienes están participando de esta reunión hoy día a sumarse a esa iniciativa. La idea original no fue escribir sobre las intelectualidades emergentes en primer lugar, sino potenciar la emergencia de las intelectualidades mucho más que estudiarlas. Creo que el libro en buena medida responde a eso, pero muchas veces en la actividad académica tendemos, obviamente, más a estudiar la realidad que a potenciarla. Y en este sentido, creo que el grupo no solamente continúa con vigencia, sino que hay también nuevos desafíos que han aparecido en los años en los cuales ha venido trabajando. Me interesa poner en relieve una idea, la idea de ecosistema intelectual. Si concebimos, por ejemplo, a Santiago como un ecosistema intelectual, tenemos que asumir a la vez que potenciar la diversidad de las ideas, la diversidad de los agentes que se manifiestan, es una cuestión que en general, no digo necesariamente siempre ni en todo sentido, en general nos beneficia a todas y a todos. En ese sentido, hacer crecer la cantidad de voces que se expresan, que participan, que dinamizan el ecosistema intelectual santiaguino para el caso, pero por cierto, todos los demás, es una cuestión que debe continuar inspirando a este grupo, trayendo a la palestra justamente voces que tienen pocas posibilidades de expresarse. A propósito de esto, me parece también que esta situación en que estamos a partir de este libro, que es un hito en el desarrollo del grupo, hace interesante que descarguemos a nuestro amigo Pedro Canales Tapia, que lleva tanto tiempo a cargo de este proyecto, para que otras personas se hagan cargo y lo reemplacen en su, no diré pesadísima y agobiante labor, pero mal que mal, con el tiempo se va sumando y se va haciendo más pesado. Entonces, para que otras personas tomen, ¿no es cierto?, la posta y Pedro pueda seguir participando como un ciudadano más del grupo y no necesariamente como el que lleva el mayor peso. Creo que es el momento, por esto mismo, de repensar esta actividad, de invitar a nueva gente y de posibilitar justamente que otras emergencias se hagan presentes en la palestra, en la dinámica, en la dialéctica de este ecosistema intelectual santiaguino y de otros, en Chile, en América Latina, en el mundo, por cierto. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Muy amable, gracias por su colaboración ahí, ¿verdad? El tema de la posta lo vamos a tener muy en cuenta. Sí, muy amable, gracias. Muy bien. Y reiteramos, ¿verdad?, nuestra gratitud con usted por iniciar este proceso y potenciar justamente las intelectualidades, como lo ha dicho muy bien. Sin duda que somos parte de ese proceso y de ese caminar. Muy agradecido. Bien, dicho esto, ¿verdad?, al profesor Deves, cerramos esta parte del trabajo y damos en el chat, ¿verdad?, damos la posibilidad de comentarios, preguntas, ideas que quisieran presentar y proponerle a quienes han estado, ¿verdad?, trabajando en esta presentación, ¿verdad? A Carla, a Sandra, a José Luis Cabrera y a Yancaqueo. Por favor. Ahí van surgiendo los comentarios, las consultas inmediatamente. Miren, vamos a ir viendo. Paula dice, quisiera saber si dentro del libro se aborda en algún sentido nociones sobre la elaboración de una nueva constitución y cómo ésta puede llegar a incorporar o reconocer a nuestros pueblos originarios. Voy a leer algunas y después ustedes la pueden comentar, estimada Carla, Sandra y José Luis.
Muchas gracias, dice Mónica Díaz, muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber cómo entienden la idea de intelectualidad, la idea de intelectual, ¿ya? Esas son dos consultas que van surgiendo ahora. Por ahora no hay más. Se me ocurre que podemos partir con esas dos ideas. ¿Les parece? Carla, José Luis Cabrera y Sandra. Bueno, respecto de la primera pregunta, compañeros, si partimos por ahí, a mí me parece que estos textos fueron escritos antes de que surgiera la idea en Chile de armar una nueva constitución. Era cuando estábamos recién soñando en que podía haber una forma distinta de vivir y de habitar nuestro país y el mundo. Sin embargo, a mí me parece que las columnas y las ponencias que están publicadas sí entregan algunos elementos para deconstruir cosas que es necesario deconstruir en esta nueva constitución. Me parece que sí hay elementos que pudieran tomarse ahí, que son algunos de aquellos que mencionábamos que estas ideas se oponen. En definitiva, estas columnas, si uno las englobase, creo yo, a todas en un solo concepto, se oponen a todo pensamiento totalitario que pudiera deteriorar o que pudiera negar los derechos a las personas. Y en ese sentido me parece que hay elementos que uno pudiera tomar como para proponerlos a la inclusión de una nueva constitución, aun cuando, insisto, no era la discusión en el momento en que estas columnas fueron escritas, porque no me acuerdo muy bien si dijimos, las columnas se publicaban una vez al mes, durante 3 años en la página web del IDEA, del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, y por lo tanto llevan ya un tiempo, son ideas anteriores. No sé, compañeros. ¿Concepto intelectual? Quiero agregar una cosita a lo que mencionó, Sandra. Hicimos una de las jornadas que hicimos, una de las últimas jornadas que hicimos internacionales, trataba sobre el tema constitucional, antes de que viniera la rebelión de octubre del 2019. Creo que lo hicimos en 2018. E invitamos a un constitucionalista ecuatoriano, estaba también Atria, y había un representante del pueblo mapuche también, justamente, para hablar justamente sobre una nueva constitución y los elementos y las tensiones que se presentaban respecto a ese fenómeno. En ese entonces no estábamos en el momento que estamos ahora, entonces era todo hablar como un poco medio utópico. Entonces, parecía como que la clase política era irrompible, intraspasable, y como que el proceso que, por ejemplo, se había vivido en Ecuador o en Bolivia, era algo que parecía imposible de realizar acá en Chile. Entonces, en ese sentido, la discusión que se dio en ese entonces, una discusión anterior, un poco a la que se tiene hoy en día. Pero sí, el grupo trabajó ese tema en su momento. Virgilio Hernández desde Ecuador vino a participar, justamente, connotado intelectual ecuatoriano. Sí, muy bien. Del concepto de intelectual que pregunta Mónica, ¿podemos dar alguna idea? ¿Cómo entendemos la idea de intelectual? Yo quisiera agregar algo sobre lo de constitución. Muy bien. A modo, digamos, de lectura del texto, yo creo que ustedes de ahí van a poder desprender cómo desde la emergencia se insiste una y otra vez en el reconocimiento de las miradas y las voces que han sido invisibilizadas. Entonces desde ahí se desprende un llamado a la participación, al activismo y también al reconocimiento de estas otras miradas. Digamos que es una de las bases de la solicitud, digamos, del plebiscito y también de la nueva Constitución. Y como decía Alejandra, si bien no lo abordamos directamente en el texto, hay 2 emergencias que abordan precisamente eso, digamos, el llamado a un Estado plurinacional y el llamado a una renovación de una Constitución que sea democrática y participativa. Sí, muy bien. Gracias, Carla. Insisto con el tema del intelectual, para seguir avanzando, ¿cómo lo entendemos de acuerdo a la pregunta que hace Mónica Díaz? Yo creo que respecto de cómo entendemos la intelectualidad, me parece que el profesor Debé es el más adecuado para contarnos de eso.
Pero mientras yo les puedo comentar que entendemos la intelectualidad como aquel pensamiento desarrollado en un contexto situado, que es un pensamiento que no es solo abstracción, sino que también invita a la acción. Cuando hablamos de intelectualidad, no estamos hablando solo del profesional o la profesional universitaria o formada en una educación formal capitalista, hegemónica, sino que estamos hablando de formas de pensamiento que proponen ideas que pudieran llevar hacia la deconstrucción de algunas situaciones que provocan daño o injusticia humana. Desde ahí que la idea de intelectualidad no es una idea neutra, sino que siempre va a estar representado por un valor ético-político que está detrás de alguna idea que se está expresando. Por lo tanto, el concepto de intelectualidad es un concepto amplio, abarcador del pensamiento humano en todas sus dimensiones posibles. Y un elemento importante que está presente en el libro es que la idea de intelectualidad es diacrónica y sincrónica, en el sentido de que va mirando hacia el futuro, pero está siempre arraigada también en algunos elementos del pasado y por supuesto en las cotidianidades. Así por lo menos yo lo conceptualizo. Muchas gracias. Profesor Debes. José Luis Cabrera, sí, por favor. Sí, me acordé de una frase en una actividad que tuvimos, donde planteamos la idea de intelectual como aquel que busca superar la distancia, esta noción que existe entre el que piensa y el que actúa. Y una persona del público me dijo, me interesa eso porque es la idea del actuar pensando, digamos, no provocar esta distinción entre un intelectual que está encerrado en los libros y no está perdido o distanciado de la realidad cotidiana, y que desde la realidad cotidiana también se puedan emerger voces que no necesariamente tienen el mismo bagaje que entrega la academia, pero que sí son voces sumamente pertinentes. Eso. Muy bien, muchas gracias. Soledad, ¿quisiera ser parte de esta respuesta? Solamente una idea. Si imaginamos que en general, o casi todos los grupos generan sus respectivas voces, hay personas que normalmente se ocupan más de expresar esas voces que otras personas. Personas que se ocupan más o más profesionalmente de articular ideas y de presentarlas en los ecosistemas intelectuales. En ese sentido, la noción de intelectualidad, y no digo intelectual justamente, sino digo intelectualidad, porque la noción intelectual tiene una connotación machista y muy antigua además, y muy individualista y no colectiva. La noción de intelectualidad tiene una dimensión mucho más colectiva. Estas intelectualidades, en tanto que emergentes, son las que van representando a sectores que tienen poca significación hasta ese momento en los ecosistemas intelectuales, y en ese sentido se hacen portavoces de grupos que estaban en silencio, sea porque habían sido silenciados o porque no se habían constituido como tales y por tanto no había voz porque no había grupo. Eso nada más. Muy bien, muchas gracias, profesor. Vamos a seguir avanzando con algunas consultas. Milena Morales plantea lo siguiente. No, antes de eso, disculpen. Y Irani, creo que sí, Irani dice, emergencia de la sociedad es el consciente social. Esa es la pregunta. ¿Cómo legitimar y dar voz? Esa es bien puntual la pregunta. Luego, Milena Morales plantea, ¿es posible asimilar los brotes, a propósito de lo que decía Alejandra, que componen las autorías intelectuales emergentes presentes en el libro, a una red intelectual vinculada a la sociedad civil? Si es así, pregunta nuevamente, ¿cuáles son las características más visibles en la actualidad? ¿Cómo se potencian sus voces en un marco bibliométrico internacional
que las margina y en un contexto político que acalla al intelectual activista pensando en la democracia del saber? Y Respecto la otra de... consulta dice, ¿cómo llegan a este nuevo concepto de nuestra América? Milena y Paula preguntan. Si yo quisiera tomar Por favor. la pregunta de Irani. Y Irani, ¿sí? Irani, sí, así se dice. Respecto del emergente, dice, el emergente de la sociedad es el consciente social, como legitimar y dar voz. La idea de pensamiento emergente, yo creo que dista un poco de la idea del emergente en una sociedad. Lo que emerge no es una persona, sino que es una idea, un pensamiento. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente tiene un nivel de conciencia social, como usted plantea, en el sentido de que es un pensamiento que intenta deconstruir algo, de que intenta aportar algo que está instituido, y en ese sentido es emergente. Pero también es emergente porque no es hegemónico, porque no participa de las plataformas oficiales, donde el pensamiento hegemónico, habitualmente ligado a la masculinidad hegemónica, se hace presente. Y en ese sentido es emergente. ¿Y cómo legitimar y dar voz? Bueno, en este grupo, en este trabajo, nosotros intentamos un poco eso. Por supuesto que es una tarea titánica, porque es la disputa de las ideas y la disputa del poder que representa la discusión de las ideas. Eso me parece súper Muchas gracias. interesante la pregunta, Irani. Profesor. Sí, por favor, señor Cabrera. Sí, sobre Nuestra América, si bien el grupo estaba ya conformado cuando yo me incorporé y por lo tanto el concepto ya existía, yo lo asumí, digamos, desde que la idea de América Latina no me hacía sentido, considerando que los pueblos indígenas no tenían nada de latino y no sé qué tanto de americanos. Y a partir de ahí empecé a problematizar con todos los conocimientos que vamos socializando ahí en el grupo, y me surgió la idea de este Abiyala, como aquello que significa o que representa el continente latinoamericano en idioma indígena, en un idioma indígena, y cómo se ha denominado. Pero creo que también es complicado eso, porque América, o sea, lo que conocemos como América Latina tampoco es solamente indígena. Entonces, hablar de Abiyala es como negar la otra parte. Entonces, tenemos que ir a ese gris jaspeado que plantea Alejandra en su columna sobre Rivera Cusicanqui, donde podamos estar, donde no hay un versus, donde no, al decir América Latina, no sea lo contrario de Abiyala, y que puedan convivir ambas nociones. Eso. Muy bien, muchas gracias, señor Cabrera. Quizás Sí, por favor. También quizás precisar que el concepto de Nuestra América está presente en los escritos de José Martí, y que desde ahí uno también puede entender que tiene una dimensión política, ideológica importante, a la que el grupo adscribe en un momento, y por eso que se denomina de esa forma. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que está pendiente, una respuesta, y a lo mejor Alejandra puede colaborar. Sí, por favor. Quiero ayudar a contestar esa pregunta, que creo que Sandra ya la contestó un poco al contestarle a Irani. Asimilar las autorías intelectuales a una red intelectual vinculada a la sociedad civil no es algo como necesario, por decirlo, no es una necesidad que sea así. O sea, identificamos por un lado pensamientos emergentes y autorías intelectuales emergentes, pero no necesariamente el ser emergente implica un vínculo con la sociedad civil o con movimientos sociales, por ejemplo. O sea, no necesariamente, ¿ya? Eso por una parte. O sea, los hay, pero no es una necesidad.
Por otro lado, cómo potenciar las voces en un marco bibliométrico internacional que las margina, y en un contexto político que acalla, pensando en la democratización del saber. Bueno, nosotros claramente nuestro alcance es muy menor, ¿no? Pero nosotros, nuestra forma particular es generar encuentros de estas intelectualidades, primero para que se conozcan entre sí, armar redes, y de esa manera también ponerlos, por ejemplo, en palestra con el tema de las columnas, invitando a distintas actorías de estas intelectuales a participar, pero entendiendo que también las instituciones, tanto estatales como académicas, son marginadoras de muchas de estas actorías. Entonces, pensamos que más bien hay que abrir espacios, nosotros los espacios que tenemos al alcance, pero en términos así como de quebrar la institucionalidad no te sabría contestar, o sea, cómo hacer para... Nosotros pensamos que un paso para democratizar el saber es que, por ejemplo, hoy día existan cantidad de comunidades de historiadores mapuche, donde su voz sí está siendo escuchada en Chile, donde ellos mismos han abierto y han legitimado el conocimiento que están haciendo, y donde ya no son subalternos, en el sentido de que ya no hay otros hablando por ellos, sino que son ellos mismos quienes desde su voz construyen el conocimiento que necesitan, que requieren, o construyen su propia historia, ¿no? Y eso es un fenómeno que yo creo que históricamente es lento, pero pasa también con las mujeres. O sea, nosotros identificamos tanto en indígenas como mujeres las principales actorías emergentes en nuestra América del siglo XXI. Muy bien. No sé si contesto adecuadamente. Sí, muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que sí. Muy bien. Continuamos, ¿verdad? Para que así alcancemos a tratar de responder o comentar todo lo que nos preguntan. Muchas gracias, nos dice Irani, ¿verdad? Paula lo dice lo mismo. Ahora, ¿verdad? Adrián Díaz hace una pregunta. Dice lo siguiente: ¿cómo se puede conciliar esta visión de nuestra América con hechos como las prácticas de la esclavitud por parte de algunos pueblos originarios de América, tales como los mayas, los aztecas, cherokees, creek y varios más, ¿verdad? En honor al tiempo. Permitiendo la esclavitud afroamericana en plantaciones en el territorio de Oklahoma hasta la guerra de secesión. Es una pregunta así bien puntual respecto de cómo conciliar, ¿verdad? Cómo conciliar esta idea norteamericana con este tema de la esclavitud, como él plantea. No sé si alguien puede responder dentro de lo que se pueda, pensando que no está en la esfera directa del libro, ¿verdad? Yo creo que tenemos un debate abierto en América Latina sobre cómo nombrarnos. O sea, yo creo que ni América Latina, ni nuestra América, ni Abya todavía es la noción a la que tenemos que llegar para poder identificarnos. Nosotros, en el fondo, asumimos ese concepto atendiendo a un pensamiento identitario latinoamericano de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que va componiendo un imaginario latinoamericanista durante todo el siglo, que es una identidad que tiene rasgos nacionales, antiimperialistas, anticoloniales, y por eso nos identificamos un poco más desde ahí, que digamos que desde un latinismo surgido en Francia, por ejemplo, como concepto. Claro. Pero claramente todavía no, yo creo que es una discusión por dar el tema de cómo concebirnos, porque no hay ninguna categoría que hasta ahora nos logre incluir a todos. Sí, muy bien. ¿Alguna otra opinión respecto de esta pregunta? Me sumo a lo que plantea Alejandra, sin ser experta en esta área, digamos, ni mucho menos. Creo que precisamente es una discusión que queda abierta, pero desde la perspectiva de las emergencias tampoco creo que la intención es llegar a un consenso ni a una categoría, porque precisamente la emergencia lo que hace es abrir, mostrar, develar, visibilizar. Entonces esa yo diría que es una de las principales preocupaciones y retos que tenemos quienes nos interesamos por estos temas, que es precisamente abrir, digamos, y deconstruir, como planteaba Sandra.
Y desde ese lugar, creo, digamos, y es parte del debate, que es bien complejo llegar a una noción que nos representa a todos, porque la emergencia precisamente da cuenta de esa diversidad y heterogeneidad. Sí, muy bien. Y quisiera Muy bien. agregar también, Sí, por favor, Sandra. sí, yo quisiera agregar también muy en la línea de lo que plantea Carla, que también las emergencias pretenden discutir conceptos. Cuando uno las lee, el concepto de nuestra América va mutando a lo largo de las emergencias, desde lo que dijo Martí, como yo decía, en su conceptualización inicial. Y por lo tanto, la idea de nuestra América también está contenida con todos sus horrores, con todas sus desigualdades, con todos sus pesares. Y también, muy fuertemente, yo creo que las emergencias escritas hasta el momento apuntan a poder reconstruir aquello que se considera más identitario, pero lo identitario no solo en un sentido ideal, como una sociedad perfecta, una sociedad avanzada, sino que también con sus dificultades y con sus contradicciones. Entonces yo comparto la idea de que es un concepto de discusión al interior del grupo, pero también creo que tiene una connotación un poco distinta hoy día a la que tuvo en sus orígenes. Muy bien. Bien, no hay más preguntas en el chat. Yo no sé si con esto vamos cerrando, le damos la palabra, ¿verdad?, a los presentadores, las presentadoras, para que hagamos un cierre y de esta manera nos podamos despedir. Sin embargo, antes de eso quisiera preguntar, ¿verdad?, si han podido abrir el link del libro. Enviamos 2 veces el link para que lo tengan ya directamente y lo puedan comenzar a leer. ¿Les parece? Bien. Sí, parece que no hay más consultas. Yo no sé si hay palabras al cierre. Sandra, José Luis, Carla, Alejandra. Bueno, yo Solo, solo saludar, sí, sí, sí. ya lo más, Sandra. Siga nomás, Sandra. Solo saludar, agradecer la compañía, invitarles a leer el libro, de verdad que se disfruta porque hay tantas ideas, yo creo que ninguno de nosotros ha podido dar cuenta hoy de todas las ideas y de todas las contradicciones y todas las propuestas que hay allí, y por lo tanto agradecerles la presencia, invitarles a leer el libro, agradecer a mis compañeras y compañeras y por supuesto al profesor Bebé, siempre el apoyo y la compañía en estas cosas. He visto también que se han conectado algunas personas que han escrito, vi por Sí, ahí a la Norita Kimi, a Andrés Cosel, etcétera, etcétera. Vi a varias personas que han escrito, agradecerle a las amigas, a los amigos y sobre todo también muy importante que en este libro haya sido incluida 2 columnas que escribió mi hermana, fallecida recientemente, y por lo tanto ha sido un tremendo homenaje para mí y para mi familia que hayan sido incluidas esas columnas, así que quiero agradecer en nombre sí. mío en particular y de mi familia en general por aquello. Un Sí. abrazo, muchas Muchas gracias. gracias, Sandra. Muy amable. Gracias, Sandra. José Luis. Agradecer a quienes se conectaron, sumarme a las palabras de Sandra, y también hacer la invitación que en una de esas pueda ser de interés de las personas que están viendo escribir en futuras emergencias, estar atentos Sí, a las convocatorias convocatoria. o la actividad que estemos haciendo a nuestros canales de comunicación. Muy Eso, bien. Muy invitarlos a bien. que estén atentos a eso, Muy buena aparte de leer invitación. el libro. Sí, muchas gracias. Estimada Carla. Bueno, yo me sumo a las invitaciones que han hecho los y las colegas, y también a aventurarse a escribir emergencias. Ahí Pedro yo creo que puede compartir su contacto Sí, y sí. tomar contacto con las personas que ya escribieron emergencias. Si ven en el libro aparece el mail de contacto de todos los autores y autoras, así es que ahí hacer la invitación y dejarla abierta a la discusión. Sí, ahí yo acabo de dejar mi mail para iniciar el vínculo con algunas personas que tengan interés de poder escribir también, ¿verdad? Pensando a lo mejor, ¿por qué no?, en Facebook. un segundo libro. Tenemos Estimada página de Alejandra, Facebook, profe. ya. Nada, agradecer a todas las personas que nos vinieron a acompañar en la presentación de nuestro primer libro. Estamos muy contentas y contentos. Y que podamos seguir construyendo este proceso, como decía Milena Morales, me parece, de Sí, democratizar el saber y de seguir abriendo espacios para nuevas autorías intelectuales, porque es fundamental. sí, muy bien. Muy
Muchas gracias. Agradecer, no veo al profesor Debes, agradecer, ¿verdad?, a quienes se han conectado en esta ocasión para poder escuchar esta presentación, estas reflexiones. Sin duda que queda mucho elemento en el tintero. Lo importante es que hemos podido presentar nuestro libro, hemos podido abrir justamente las ventanas de este libro y de esa manera también compartirlo con ustedes, que es el sentido de un libro. ¿Ya? Esperamos, ¿por qué no?, comentarios del libro. Prólogos, reseñas al libro. ¿Ya? ¿Por qué no? Yo dejé nuevamente el link del libro ahí, está también mi contacto como para ver personas que quieran participar, escribiendo, ¿por qué no? Y de esta manera obviamente seguir elaborando y seguir construyendo estas emergencias desde muchos sitios, desde muchas enunciaciones, desde la diversidad pura, esa es la verdad. Creo que con eso finalizamos. Agradecer al Instituto de Estudios Avanzados de la USACH que nos recibe y que nos acoge permanentemente, ¿verdad?, en este humilde trabajo que hacemos, pero que lo hacemos siempre con mucha fuerza, con mucho nehuén. Agradecerle, ¿verdad?, a Patricia, que está acá, la directora nuevamente, un instituto que tiene mucha actividad, mucho vigor, y que siempre es interesante cuando uno pueda hacerlo nuevamente, ir, estar allá, participar, ¿por qué no?, en las actividades que nosotros, nosotras y otros más, y otras más hacen habitualmente en el IDEA. Desde conferencias, charlas, están las maestrías, los diplomados. Es una comunidad muy, muy activa dentro de la USACH en ese sentido. Eso es lo que yo quisiera decir para finalizar y agradecer nuevamente a todos aquellos y aquellas que escribieron en el libro. Les va a llegar el libro digital por ahora, en algún momento esperamos tener copias materiales para los y las autoras y poder entregarle al menos una copia, ¿ya? Eso es lo más importante, la gratitud que queda, ¿verdad?, la alegría de este momento, el homenaje a la hermana de nuestra compañera y amiga Sandra, sin duda que también genera un sello importante en lo que hemos querido hacer en todo este tiempo. Sin más, quisiera despedirme, ¿verdad?, como parte del grupo, como coordinador del grupo, y despedirnos de esta actividad y reiterar la gratitud con ustedes. Muchas gracias. Peu callar. Peu callar. Peu callar. Callar.